La generación perdida. The Lost Generation. Es el nombre que adquirió un grupo de escritores estadounidenses y europeos. Ellos vivieron entre el final de la Primera Guerra Mundial y principios de la Gran Depresión del 29. Estos brillantes artistas y escritores arribaron en París durante los años 20 en busca de libertad artística. Cada uno de ellos deseaba participar en la guerra, pero al tener complicaciones solo les tocó ver de cerca los desastres de la guerra. Por otro lado, estos autores tienen algo más en común: el interés y esmero hacia los problemas sociales presentes en su país. Entre las páginas de las obras de estos escritores, se reflejan los lastimosos efectos de la Gran Depresión y de la Gran Guerra. La Gran Depresión norteamericana fue una crisis económica que se originó a partir de la caída de la bolsa del 24 de octubre de 1929, en Nueva York. Tuvo consecuencias catastróficas en muchísimos países. Igualmente, cayeron precios, renta nacional, beneficios empresariales y el desempleo aumentó a un 25% en los Estados Unidos. Esto provocó que muchos autores representasen los efectos de la crisis en sus escrituras, como por ejemplo, Las uvas de la ira de John Steinbeck. Una obra que representa a la sociedad estadounidense que está a punto de descender en este declive económico. Tras el final de la Gran Guerra, los miembros expatriados de la generación perdida se asentaron en París durante los alegres años 20, pero la crisis del 29 motivó el regreso de la mayoría de estos a Estados Unidos. Características. La literatura de la generación perdida y los escritores recibieron una serie de características influenciadas directamente con el periodo. El pesimismo y desconcierto. El pesimismo, una doctrina filosófica que soporta la idea de que vivimos en el peor de los mundos, negando el progreso de la civilización y de la naturaleza humana, junto al desconcierto, un estado de confusión o falta de orden de las cosas. La inutilidad y la crueldad de la guerra. La Primera Guerra Mundial, un acontecimiento bélico en la que participaron 32 naciones, causó una gran destrucción de países europeos, y a la mayor tragedia vivida por la historia de la humanidad hasta hoy. Con alrededor de 40 millones de muertes. Esto influye de una forma muy notable en los artes y la literatura. Liberalismo y radicalismo. El liberalismo junto al radicalismo eran dos doctrinas políticas e ideologías apoyadas por los escritores y artistas que componen a esta generación. Estos defendían las libertades individuales, intentaban limitar intervención del Estado, al igual que los partidos políticos en la vida social, y pretendían reformar el orden político y moral. La depresión económica. El hundimiento económico es una de las mayores características que resaltan en las obras de los autores de la generación perdida. La crisis que afectó tanto a la población norteamericana aparece en diversas obras literarias publicadas durante la depresión. También durante los años 20, la población estadounidense es reprimida por la expansión del Ku Klux Klan, movimientos antiliberales y el comienzo de la ley seca, la ley que impide la venta de bebidas alcohólicas. Escritores. Gertrude Stein es considerada uno de los fundadores de la literatura modernista y una coleccionista muy importante de arte moderno. Las paredes de la casa de Stein recibían a la mejor vanguardia intelectual y artística de la época. De ellas colgaban docenas de pinturas, uno sobre otro, desde el techo hasta el suelo, transformando la casa en una parada obligatoria para la cultura y para rememorar por qué este grupo de americanos fueron encaminados hacia París. Edward Estlin Cummings formó parte de la generación perdida con sus innovadores poemas. Cummings rompía los límites de la estructura poética, jugando con el sintaxis y la ortografía, y creando nuevas técnicas y estructuras para sus trabajos. John Dos Passos destacó muchísimo entre estos escritores por su inclinación hacia la cultura europea. Escribió bastante sobre la superficialidad y el excitado estilo de vida de la población neoyorquino, Manhattan Transfer. Su obra más importante. Ezra Punt. Gran poeta, ensayista, músico y crítico literario estadounidense, enlazado al resto de escritores de la generación en París. Este tuvo el deseo de saber qué se había escrito en años anteriores y qué era lo mejor de ello, en cuantos lenguajes y culturas fuesen posibles. Punt llegó a traducir escritos en francés, poemas en chino y egipcio, etc. Le fascinaba e interesaba toda la cultura mundial en general. John Steinbeck. Fue un novelista norteamericano, cuyos trabajos le dieron una nueva voz a la clase obrera americana. Steinbeck logró enmarcar en sus novelas las densas estructuras sociales y las condiciones universales que todos los individuos comparten, creando obras maestras de ficción de la literatura norteamericana.
a menudo en diversas cuestiones sociales y económicas. Las obras creadas por estos autores sirven al mundo como una ventana al pasado, donde podemos asomarnos y aprender un poco más. La literatura es una herramienta que le sirve al hombre para crecer y expandir sus fronteras, por eso, siempre es muy importante saber apreciarla y analizarla de una forma profunda.